Buenas tardes. Yo acá tengo mi asistente, el Santi, flaca. Me tuve que sumar a la tecnología, me resistí mucho tiempo. Pero bueno, él me hizo el PowerPoint para, si vos me podés compartir pantalla. Mari, yo te hago coanfitrión y compartís como si fuera yo. Ahí ya Dale. estás, ya podés compartir. Santi, Sí, puede habilitar la función de compartir pantalla. Ya está, Santi. Ah, bueno, gracias. Compartí nomás. Bueno, ahí está. Esta es la historia que yo les quiero contar, ¿sí? Les pido disculpas, yo soy muy mala para la tecnología, malísima, así que tuve que pedirle a mi hijo que él me ayude con armarme el PowerPoint y enseñarme, pero no aprendí mucho, pero bueno. Esta historia que yo les quiero contar es de un hombre y ahí dice el título, ustedes saben leer, muchos ya saben leer, Jesús y Zaqueo, ¿sí? Y esta historia se encuentra, ahí está mal puesto, pero es el Evangelio de Lucas, ¿sí? Ahí dice Juan, pero es el Evangelio de Lucas. Es el único evangelio en donde se menciona esta historia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los evangelios eran 4 personas? Los evangelios están cuando empieza el Nuevo Testamento y son estas 4 personas que contaron todas aquellas cosas que ellos vivieron cuando estuvo el Señor Jesucristo acá en la tierra. Fueron sus discípulos, sus amigos, ¿sí? Que los acompañaron a él a todos los lugares. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, estos amigos del Señor, cuando él ya no está, empiezan a escribir todas las cosas que habían compartido con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas. Si ustedes quieren buscar el Evangelio de Lucas, de San Lucas, en el capítulo 19, vemos la historia de Jesús y Zaqueo, ¿sí? Ustedes seguramente se acordarán de esta historia, seguramente en algún momento la seño le contaron, ¿sí? Es una historia que habla de nuestro Señor que fue en busca de una persona, porque esta persona que se llamaba Zaqueo quería conocerlo, ¿sí? Y la historia empieza así, escuchen. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Se acuerdan la ciudad de Jericó? ¿Se acuerdan? Nosotros cantamos un coro que dice, Jericó, no podrás contra Dios. ¿Se acuerdan? Esa ciudad, la ciudad de Jericó, era una ciudad antigua, ¿sí? Que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue la primera ciudad que Josué conquistó para que el pueblo de Israel tome la tierra que Dios le había prometido. Esta ciudad de Jericó. Y en el tiempo del Señor Jesucristo habían ciertas ruinas, pero también había parte de la ciudad en que vivían las personas, ¿sí? Y dice que el Señor Jesucristo pasó por esa ciudad, ¿sí? Por esa ciudad. Mire aquí, yo les muestro un mapita, y ahí donde está ese globito rojo, ahí estaba Jericó, ¿sí? El Señor se dirigía a Jerusalén, a otra ciudad, pero dice que pasó por este lugar que se llama Jericó, ¿sí? Y si vemos un poquito más abajo, está Jerusalén. ¿Saben por qué tenía que ir el Señor ahí a Jerusalén? Porque ahí lo iban a arrestar, lo iban a matar, su mismo pueblo, ¿sí? Y él iba a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Él sabía que iba a eso, pero antes también quiso pasar por este lugar que se llamaba Jericó, que vemos ahí. ¿Y saben por qué pasó por ahí? Porque había una persona que necesitaba de él, ¿sí? Y dice la historia en el mismo capítulo 19, verso 2, y sucedió, dice, que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era Jesús. Dice el relato que había un hombre que quería ver quién era Jesús. Seguramente, ahí lo vemos al Señor Jesucristo que entró a la ciudad de Jericó, ¿sí? Y toda la gente se acercaba porque sabía que el Señor Jesucristo había hecho muchos milagros, ¿sí? Y muchos habían escuchado de que Él sanaba a las personas. Cuando Él estaba llegando recién a la ciudad de Jericó, dice que había en el camino un ciego, un hombre ciego, ¿sí? Y estaba a la orilla del camino, y la gente lo empujaba, le decía, salí de acá, salí de acá. Y él quería ver al Señor Jesucristo, quería que el Señor Jesucristo le prestara atención, y empezó a gritar el hombre ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, decía este ciego, ¿sí? Y dice que la gente lo empujaba para que saliera, pero el Señor se acercó y le sanó. Y no solo le sanó, sino le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Entonces Zaqueo había escuchado de todas esas cosas que el Señor había hecho por las personas, que había ayudado a una mujer samaritana, ¿sí? Que había ido a buscarla a ese lugar para salvarla, había curado a personas que tenían lepra, que era una enfermedad de la piel muy fea, ¿sí? Otros que no podían caminar, sanó de sus enfermedades, pudieron volver a caminar. Entonces dice la palabra de Dios que Zaqueo quería ver a Jesús, quería conocer quién era Jesús. Él había escuchado de Jesús, pero no lo conocía. Pero ¿saben qué también dicen, chicos? Que este Zaqueo era un publicano. ¿Y saben lo que significa que era un publicano? Dice que él cobraba los impuestos de las personas. Seguramente ustedes vieron la historia, el dibujito de Robin Hood, ¿sí? Que había un hombre que cobraba los impuestos y le sacaba la plata a las personas, ¿sí? Bueno, este Zaqueo, dice la palabra que era jefe de los que cobraban impuestos. ¿Y saben qué hacían estas personas? Iban a la casa de cada una de las familias y les cobraban los impuestos que ellos debían, la luz, nosotros pagamos la luz, el agua, esos son impuestos, ¿sí? Pero dice que este Zaqueo cobraba eso, pero además, para quedarse con plata para él, le cobraba a la gente de más, ¿sí? Si la gente debía 100 pesos, él le cobraba 200 o 300, ¿sí? Entonces la gente no los quería, los publicanos, y mucho menos a Zaqueo. ¿Saben por qué? Porque él era el jefe de los recaudadores. Él era el que dirigía a todas esas personas que iban a las casas a cobrar los impuestos, ¿sí? Entonces la gente no lo podía ni ver a Zaqueo, porque a muchos les había cobrado de más, y a él no le importaba si la gente tenía para comer o no tenía para comer. Él les sacaba lo poco que la gente tenía, se lo sacaba, ¿sí? Porque él cobraba y el pueblo de Israel, ¿sí? Estaba bajo un imperio que se llamaba el Imperio Romano, y ellos tenían que pagar, sí o sí tenían que pagar, porque eran como siervos de ese imperio. Entonces la gente no quería a estas personas que se llamaban publicanos. Y dice la Biblia que, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver a Jesús, ¿sí? Y ustedes se van a acordar que este Zaqueo tenía una cosa en su cuerpo, ¿sí? Y dice la Biblia, pero no podía ver a Jesús. ¿Por qué? A causa de la multitud, primero porque había mucha gente, pues era pequeño de estatura, ¿sí? Era peticito Zaqueo, era chiquitito, ¿sí? Entonces cuando el Señor Jesucristo entró a Jericó, Zaqueo quiso verlo así, saltando, a ver si lo podía ver, y no lo pudo ver, porque era chiquitito de estatura, era peticito, ¿sí? Entonces, ¿saben lo que hizo Zaqueo? Dice la Biblia. Y corriendo, en el verso 4,
Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro. ¿Sí? Ahí lo vemos a Zaqueo. Entonces, como la gente no lo dejaba ver a Jesús porque él era chiquitito de tamaño y la gente lo rodeaba al Señor Jesucristo porque todos querían estar con él, dice que él salió corriendo, se adelantó y se subió a un árbol. ¿Sí? Se subió a un árbol. Un árbol sicómoro, dice la palabra de Dios. El árbol sicómoro era un árbol bajito, no era tan alto, por eso él se pudo trepar. Pero tenía muchas hojas, muy frondoso, ¿sí? Imagínense ustedes a un hombre como Zaqueo, que no era un chico jovencito, no era un niño como ustedes, era como piensen ustedes, como su abuelo o como un tío que tiene mucha edad, ¿sí? No era un hombre jovencito, pero él quería ver a Jesús. Imagínenselo trepando al árbol, ¿sí? Él se trepó. No le importó que la gente se burlara, porque seguramente se burlaron, porque dijeron, es un hombre rico, puede llamar a un siervo que lo ayuden a subir al árbol para ver a Jesús. No, pero él quería en ese momento ver a Jesús. Entonces, siendo un hombre grande, se trepó al árbol porque quería ver al Señor. ¿Sí? Y cuenta la historia, dice, en el verso 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, el Señor Jesucristo miró hacia arriba, lo vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sí? El Señor Jesucristo, a pesar de que había mucha gente que estaba al lado de él y que lo apretaban, ¿sí? Él se dio vuelta y lo miró a Zaqueo, ahí arriba en el árbol donde él estaba, ¿sí? Lo miró y le dijo, Zaqueo, date prisa, baja rápido, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Imagínense la alegría de Zaqueo, ¿sí? Imagínense, dice la Biblia que él bajó de prisa y corrió a su casa, ¿sí? A esperar al Señor Jesucristo. Y dice el verso 6, entonces él descendió a prisa, ¿sí? Descendió a prisa Zaqueo y le recibió gozoso. Estaba muy contento de que el Señor Jesucristo lo haya visto. Y no solo que lo haya visto, sino que haya dicho que va a ir a su casa. ¿Sí? Iba a ir a compartir un momento con Zaqueo. Y el verso 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Sí? La gente cuando vio que el Señor Jesucristo se acercó a Zaqueo, empezaron a hablar entre ellos y a decir, mira, el Señor Jesucristo se va a comer con Zaqueo, que es un ladrón. Empezaron a hablar entre ellos, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo sabía que Zaqueo estaba arrepentido de lo que él había hecho, estaba arrepentido de haber robado a las personas. Y era necesario que el Señor Jesucristo vaya a su casa para hablar con él. Entonces dice el verso 8, entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso dijo Zaqueo. Él era rico porque tenía una casa grandísima, tenía mucho dinero y todo lo que él quería tener. Pero todo lo que él tenía lo había ganado robando a las personas. ¿Sí? Pero aquí vemos que Zaqueo se arrepintió y le dice al Señor, Señor, todo lo que yo tengo voy a darle a los pobres y al que yo le robé le voy a devolver el doble de lo que le robé.
¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo en el verso 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el verso 10, que es el que vamos a estudiar, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y así como Zaqueo, que se fue gozoso con el Señor, que no lo conocía, porque no lo conocía el Señor, había escuchado que había un Jesús que andaba ahí haciendo milagros, sanando a personas, devolviendo la vista a los ciegos, pero él no lo conocía personalmente. Hasta que lo vio y hasta que hizo ese esfuerzo de subirse a este árbol para verlo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, que conoce el corazón de cada uno, sabía que Zaqueo estaba arrepentido y que quería tener un encuentro con el Señor. Porque quizás estaba cansado de que la gente le diga que era un ladrón, que era malo, que robaba a las personas. Quizás Zaqueo estaba cansado de escuchar eso de las personas y quizás tampoco tenía amigos, porque al robarle a las personas nadie lo quería ver. Sin embargo, el Señor Jesucristo, que Él nos ama y que ama a las personas como son, se acercó a Zaqueo y no le importó cómo era Zaqueo. Y el Señor le dijo, Zaqueo, nadie quiere ir a tu casa. Nadie quiere ir a tu casa porque vos robaste a todo el mundo. Pero yo voy a ir a tu casa, le dijo el Señor. Baja deprisa de ese árbol. Y vamos a tu casa, que es necesario que yo esté contigo. ¿Sí? Y Zaqueo, como muestra de su arrepentimiento por lo que él había hecho con las personas, decidió entregar de sus bienes a los pobres, a los que necesitaban, a los que no tenían nada, y devolver a aquellos que él había defraudado. Miren, chicos, así como Zaqueo, esta historia tan cortita que narra Lucas en el Evangelio, y que él la cuenta para que nosotros aprendamos, ¿sí? Hoy nosotros podemos saber que el Señor Jesucristo nos quiere a nosotros, cada uno de los que estamos acá, personalmente, ¿sí? La Señor también decía y nos hacía pensar en que es necesario que nosotros le conozcamos al Señor. Cada uno, cada chiquitito que está acá, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo, como dice ahí a lo último, vino a buscar los que se había perdido, ¿sí? Y nosotros estábamos perdidos en algún momento. Antes de conocer al Señor, estábamos perdidos, ¿sí? ¿Se acuerdan el coro que puso la señora al principio de las ovejitas? Que decía de las ovejitas, yo soy una oveja del Señor. El Señor dice que Él es un buen pastor. El buen pastor cuida de sus ovejitas. Y las ovejitas que son del buen pastor escuchan su voz y le siguen. Pero dice que hay otras ovejitas que no son del Señor. Y esas van por otro camino, ¿sí? Y ese otro camino es el camino de la perdición, ¿sí? Miren, chicos, hoy el Señor los invita a cada uno de ustedes, como en aquel tiempo invitó a Zaqueo, ¿sí? A que ustedes puedan invitarle a su casa, a su corazón, para que los limpie, los salve y esté con ustedes para siempre, ¿sí? Muchas veces nosotros vamos a la iglesia porque mamá va a la iglesia, porque papá va a la iglesia, pero el Señor Jesucristo quiere que nosotros, cada uno, entendamos que Él ha muerto por mí, que Él vino a salvarme a mí, que yo puedo orar y decirle, Señor, quiero darte mi vida porque quiero seguir. Como Zaqueo, ¿sí? Como Zaqueo, que era un hombre
que nadie lo quería, pero para el Señor fue valioso. Y después que Zaqueo conoció al Señor, le siguió para siempre. ¿Sí? Entonces el texto que nosotros vamos a estudiar es este. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Miren, chicos, el Señor Jesucristo podría haber dicho, yo me quedo acá en el cielo tranquilo, con mi Padre, con mis ángeles que me sirven, ¿sí? Y bueno, los que están en el mundo, que hagan como puedan. Pero no dijo eso el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo quiso venir a salvarnos. Y siendo Dios, porque Él es Dios, se hizo como nosotros, como hombres. ¿Se acuerdan una vez que yo le contaba de las hormiguitas? Se hizo así de pequeño, como un hombre. Y siendo un hombre, todavía más tuvo que sufrir y más tuvo que humillarse por nosotros. Fue a morir en una cruz como si fuera un ladrón. Y él no era un ladrón. Él nunca había hecho nada malo. No había pecado en él. Pero él tenía que morir para salvarnos a nosotros. Y Él hoy nos ofrece a cada uno de nosotros esta salvación. Ustedes son pequeñitos, pero entienden lo que la palabra dice, ¿sí? Y si ustedes han entendido que el Señor vino a buscarlos a ustedes, pueden orar, pueden decirle a mamá, a papá, quiero aceptar al Señor en mi corazón, porque quiero que Él me salve y quiero estar con Él, ¿sí? Pronto viene el Señor, dice la palabra que Él un día va a venir a llevarnos a todos aquellos que hemos creído de corazón en Él. A cada niñito que ha creído en Él, el Señor viene y lo va a buscar, como nos va a buscar a cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y qué lindo va a ser, porque como decía la señora Ceci, allá no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, va a ser muy lindo estar ahí con el Señor. Que nosotros hoy podamos, como Zaqueo, ¿sí? Santi, sácame, hijo, la pantalla. Aceptar este regalo que hoy el Señor nos ofrece. Y si hay papás y si hay mamás con ustedes, el Señor también los invita, como Zaqueo, ¿sí? A que Él pueda entrar en su casa, en su vida y salvarlos eternamente. Hemos aprendido durante todo este tiempo muchas lecciones, ¿sí? Pero ¿saben qué, chicos? El mensaje verdadero, el mensaje que dice la Biblia desde que empieza hasta que termina, es que Cristo vino a este mundo a salvarnos. Y que no hay salvación en otra persona. No hay salvación en una religión, no hay salvación en una imagen, solo hay salvación en Él. ¿Sí? Si nosotros vamos a Él como fue Zaqueo, sin importarle lo que le iban a decir, porque Zaqueo sabía que seguramente como la gente ahí murmuraba, habrán dicho de todo. Es un ladrón, ¿cómo va a ir con Jesús? Fue siempre malo, nos robó a todos. No le importó nada a Zaqueo. Yo quiero conocer a Jesús, dijo él. Se trepó a ese árbol siendo chiquitito y el Señor lo vio. Y dice que él después estuvo gozoso. ¿Por qué? Porque ¿saben qué, chicos? Cuando Cristo viene a vivir en nuestro corazón, cambia nuestra vida. Yo antes, cuando yo no conocía al Señor, iba a bailar a los boliches. ¿Sí? Iba a todos esos lugares con mis compañeras y íbamos y veníamos, siempre en cosas así. Y cuando yo creí en el Señor Jesucristo, mis compañeras me decían, tu iglesia no te deja salir más a donde vamos. No, no es así, le decía yo. Cristo vive en mí ahora y Él me hace pensar diferente. Yo ya no quiero lo que hacía antes. No lo quiero más. Yo quiero agradar al Señor. Y ustedes son chiquititos
Y capaz que en la escuela le dicen, Gaby, ¿por qué no mentís vos? ¿Por qué no decís malas palabras? No, porque a Dios no le gusta. Y los chicos te ven como raro, él no quiere decir, no quiere mentir como nosotros. Pero el Señor le agrada que nosotros seamos diferentes. Porque Él fue diferente. ¿Sí? Entonces, chicos, hoy el Señor nuevamente, otra vez, nos invita. ¿Sí? E invita a cada uno de los que viven con ustedes en sus casitas a que crean en Cristo como Salvador. ¿Sí? Es la mejor decisión que uno puede tomar, creer en Cristo. Porque ¿saben qué, chicos? Él camina todo el tiempo con nosotros si le entregamos nuestra vida. Y Él promete que nos va a cuidar, nos va a librar del peligro. Y todas las bendiciones que dice la palabra que vamos a gozar son ciertas porque Él es verdad. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Y nadie va a venir al Padre si no es por mí. Primero tenemos que creer en Él para poder estar en la casa del Padre. ¿Sí? Qué hermoso. Zaqueo se fue gozoso. Y el capítulo 19, el verso 10, que es el que vamos a estudiar, dice, porque el Hijo del Hombre, cuando dice el Hijo del Hombre con mayúscula ahí en la Biblia, se refiere al Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermoso este mensaje que nos da la Biblia. El Señor es el que nos quiere salvar. Que nosotros como Zaqueos podamos abrazar esa salvación y decirle, sí, Señor, quiero que vengas a mi casa. Quiero que cambies mi familia. Quiero que cambies mi vida. Quiero que podamos conocerte a ti para poder vivir mejor, para que no nos peleemos más, para que no discutamos más, para que podamos demostrar ese amor que tú nos das. Y hay un coro que dice, con Cristo en la familia, qué feliz hogar. Y es verdad, ¿sí? El Señor nos ayuda a ser mejores. Nosotros solos no podemos, sin su ayuda no podemos. Pero Él cuando está en nuestras vidas nos da ese poder para poder hacerlo. Así que chicos, que podamos pensar, ustedes son pequeñitos, pero el Señor también los invita a que ustedes crean en Él, ¿sí? Porque Él a cada uno, como aquellas ovejitas, nos conoce por nombre. Conoce a Gaby, conoce a Anto, a Katia, a cada uno nos conoce por el nombre y nos llama. Siempre nos da una oportunidad, ¿sí? Que en esta hora podamos ir al Señor con fe y creer en su sacrificio. Yo le voy a pedir a que la silla quiere orar por los niños y por sus familias, ¿sí? Y si alguno quiere orar al Señor, que pueda hacerlo. Sí, oremos. Señor Jesús, te damos las gracias porque esta conexión no se ha cortado, todos los chicos pudieron participar con su versículo, muy bien por todos, y pedimos que esta semana nos guíe por el buen camino, que no digamos mentiras, que nos portemos bien, que vayamos bien a la escuela sin pelear con nadie, pidamos por todos los enfermos, que por esta pandemia están postrados, o los que están postrados o tienen otras enfermedades, y pedimos al Señor que los ayude y que ponemos todo en sus manos para que vaya todo bien. Todos, chicos, también pedimos por cada uno de ustedes para que estén sanitos y la pandemia pase de largo por su casa. Muchas gracias, le decimos al Señor y nos despedimos en su nombre. Amén. Bueno, acuérdense del texto para estudiar, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor les bendiga, chicos. El Señor les ama
y siempre espera que ustedes también den ese paso de fe para que ustedes también puedan gozar de todas las promesas que Él nos da y de estar en el cielo, que es un lugar hermoso, ¿sí? Un abrazo a cada uno.